¿Conoces las músicas andinas colombianas? Sí, sí, tengo conocimiento de las músicas andinas colombianas, su contexto, pues entiendo que es el bambuco, la guabina, la danza, el foxtrot y bueno, otras variantes que tienen ritmos y el género. Pues he transitado por la interpretación de las músicas andinas colombianas y de América Latina en general. He podido ser músico en diferentes ensambles de músicas andinas y pues desde niño obviamente también ha sido una herencia familiar y una herencia cultural pues que he recibido también por parte de las personas con las que crecí, entonces digamos que sí las conozco, no sé qué tanto, pero he transitado por ellas. Sí, las conozco. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a estas músicas? En las escuelas de música municipal donde inicié mi proceso de formación cuando era niño. Eso, en lugar exactamente, yo diría que en el pueblo o en la finca, que es donde más suenan esas músicas, llamémoslas parranderas antioqueñas. Bueno, en la infancia mi abuelo fue tiplista, autodidacta, entonces siempre recuerdo que las fiestas de la familia estuvieron ambientadas siempre con mi abuelo tocando el tiple y un primo de la familia que era el que tocaba la guitarra. Entonces de ahí empecé a tener contacto con las músicas andinas colombianas. ¿Por qué crees que a pesar de que las músicas andinas colombianas son las tradicionales de este territorio, no se escuchan mucho actualmente? Son muchos los factores. El primero, los cambios generacionales. El cambio generacional conlleva que varias músicas lleguen a un punto de desuso por sus mismas dinámicas, por la misma dinámica de la población nueva. Segundo, las políticas públicas de protección o de difusión del patrimonio, que también tenemos como una controversia sobre lo que es el patrimonio, ¿no? Lo que considero y creo pues que tiene que ver también con ese asunto de las dinámicas del consumo masivo, no hace parte de las músicas que son populares, ¿cierto? Entonces creo que por eso no están al alcance de todo el mundo, a pesar de que reconocemos ciertas canciones, sobre todo pues en Antioquia, reconocemos ciertas canciones que sabemos que eso es música andina, pero no la reconocemos como tal y no hacen parte de nuestro consumo cotidiano. Por el simple hecho de que no hay unos referentes que sigan marcando esa música y la quieran llevar a un nivel más alto. Hoy en día la gente solo piensa, digamos, en hacer electrónica, en hacer reggaetón, pero también debemos tener un poco en cuenta que la tradición se va evolucionando día tras día. Notablemente dejaron de ser, digamos, una preocupación de la industria musical. En su momento del siglo XX la música andina estuvo en las casas de grabación, estuvo en los discos, era una apuesta también, digamos, política de nación, cuando se hablaba del tiple como instrumento nacional o el bambuco como género nacional. Entonces eso tenía, digamos, unas implicaciones también a nivel de la industria fonográfica y había un consumo masivo de las músicas andinas. No podríamos decir que es que ya entonces la música andina desapareció, sino que en realidad se ha transformado y se ha también, hermanado con otras expresiones artísticas. Sí es cierto que no hay muchas apuestas de formación en nuestras universidades y ahí habría que hacer un trabajo importante, sobre todo en la ejecución de los instrumentos de las músicas andinas colombianas, específicamente pues de la bandola, del tiple y de la guitarra, pero también entender que esos instrumentos son instrumentos musicales y que pueden hacer cualquier tipo de músicas, o sea, tanto con esos instrumentos podremos hacer muchas músicas como con otros instrumentos que no sean esos podremos hacer música andina colombiana. Entonces ahí nos falta fortalecer las apuestas formativas para incluir también esas estéticas musicales y además esos instrumentos de formatos instrumentales. Un consejo que tengas para darle a los estudiantes del tecnológico o a cualquier joven interesado de cómo ayudar desde nuestras prácticas artísticas a que perduren estas tradiciones. Bueno, el estudiante del tecnológico de arte lo primero es que debe apropiarse de su proceso de formación. O sea, una persona que no esté interesada realmente en investigar, en conocer e interpretar, no debería estudiar música. Esa es la primera. La segunda, para la población, es generar espacios de acercamiento, ¿cierto? En el cual puedan participar de una manera proactiva y sencillamente se les dé a conocer de qué es lo que ha existido en la música extranjera colombiana. Lo primero es interesarse por escuchar referentes, reconocer trayectorias importantes desde desde los músicos más de tradición hasta personas que hoy están haciendo un trabajo.
en las músicas, también un poco analizar críticamente qué está sucediendo. En mi caso o en mi visión particular siento que hay unos grandes desarrollos desde lo instrumental en las músicas andinas colombianas, no igual en lo vocal. Creo que hay una deuda histórica desde lo poético, creo que nos hemos quedado un poco en la pregunta por el paisaje de la música andina, ¿cierto? Como en temáticas que de pronto no nos han vinculado tanto, que no están contando de pronto la experiencia propia, sino como una idea de actualidad que ya no es actualidad, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando del carriel, ¿cuántos de nosotros usamos un carriel? Si estamos hablando de la ruana, ¿cuántos de nosotros usamos una ruana? Entonces, nos quedamos como en un asunto de narrar un paisaje que ya no es nuestro paisaje. Entonces, Bueno, hay una manera que es siempre como la más importante y es el estudio de esas músicas, ¿cierto? Entender sus formas, sus estructuras rítmico-melódicas, entender cómo están estructuras compuestas y creadas. A partir de ese estudio y ese reconocimiento, creo que se mantiene vigente ese saber, como un saber específico y como parte pues de la conservación. Y lo otro tiene que ver con la interpretación, buscar espacios de interpretación. Por ejemplo, el Semillero Suena Colombia, que hace un trabajo muy importante en la institución, pero después los festivales que están dispuestos para su interpretación. Creo que eso acerca al público joven a tener acercamiento, valga la redundancia, y al reconocimiento de esas músicas para que se puedan conservar. ¿Cómo conociste la música andina colombiana? Bueno, desde muy pequeña en mi casa mi papá ha sido amante de la música clásica y la música andina colombiana. Mis papás son poetas, entonces yo crecí en un ambiente familiar rodeado pues de arte, de música, de poesía. El que más escuchaba a mi papá, que lo recuerdo mucho y es uno de mis compositores favoritos, es José Alejandro Morales, que pues su música realmente es poesía. Entonces desde más o menos como los 7, 8 años empecé como a sentir ese gusto por la música andina colombiana, especialmente por ese compositor. Estamos casi igual, Nati. Yo también vengo de una familia musical y mis papás junto con mis hermanos, que somos 7 en total, desde muy temprana edad comenzamos a estar en ese ambiente de música andina colombiana y también música clásica. Mi papá es pianista y nosotros teníamos un grupo musical, los 7, los 5 hijos y los 2 papás, se llama Armonía Musical. Y yo, claro, cuando era chiquitico yo tocaba los platillos, después toqué pues la flauta, mientras que mis hermanos mayores tocaban guitarra, bandola, y todo era cantando música andina colombiana. Entonces desde muy chiquitico se me fueron pegando todos los temas clásicos, tanto fue que mi primera canción que toqué en el piano se llama El Limonar. El Limonar. A saber que muy pronto ibas a volver, en ritmo de vals, y de ahí continué, y seguí. Tú eres el menor de 5. De los 5. Además de escuchar pues esta música, entre la música andina y la música clásica, pues en mi casa, ya después yo fui como buscando más grandecita, como a los 12 años, esos géneros, pasillos, bambucos, sobre todo bambucos, que era lo que más escuchaban mis papás. Entonces empecé a buscar en internet como ese tipo de música y ahí conocí, por ejemplo, a María Isabel Saavedra, que es una gran cantautora, y me enamoré mucho de la voz de ella porque sentía que como que iba con las cosas que yo pensaba en ese momento y me gustaba mucho la letra de sus canciones. Entonces esa fue como quien dice la primera cantante que yo dije, ve, yo quiero cantar como ella, y tenía 12 años, o sea, todavía está muy chiquita. Bueno, pues aunque yo tuve una formación en un principio tanto clásica como colombiana, si hablamos de un momento de amor, yo dije, uy, no, esto es increíble. Fue cuando comencé a ser parte del grupo base en el Cuyabrito de Oro en Armenia. Y ahí fui director de ese grupo base durante 7 años y de ahí, mejor dicho, quedé enamorado. Porque también de ahí salían muchos niños talentosos. De ahí salió Jessica Jaramillo, cuando era una chiquita de 12, 13 años. De ahí salió Juliana Escobar, cuando llegó a los 8 años cantando. Era un tarro de voz a los 8 años, increíble. Entonces, por ahí pasaron muchas niñas. Valentina Parra, también yo la conocí cuando tenía 10. No, ella era toda lindita. Entonces, claro, ver todo ese talento que pasaba
y que ya ahora son pues grandes cantantes. Entonces eso fue algo que me impactó, que me enamoró, y además fue todo pues una escuela para mí también, desde la parte pianística y desde la parte de los arreglos. ¿Cuál ha sido la mejor y peor anécdota que has tenido en el mundo de la música andina colombiana? Pues la mejor, a ver, yo siempre he escuchado esta música, la cantaba en la casa, cojo mi guitarra, yo no soy guitarrista, pero pues me encanta armonizar de una manera sencilla las canciones andinas que me gustan. Me las saco, me las aprendo, las canto, hago cover, bueno. Pero en sí, más o menos como hace 5 años que empecé pues con este camino de la música andina colombiana, donde conformé un grupo que se llama Orígenes Ensamble, y decidimos, bueno, vamos a tocar la música andina colombiana porque nos gusta, porque más que todo por mí, pues porque yo les dije, esa es la música que yo quiero cantar, no solo la música clásica, porque yo soy cantante lírica. Entonces, ya cuando nos metimos en esto de, listo, vamos a hacer música andina, démonos a conocer, vamos a festivales aquí, Así fue que encontré a Leo. Tabodí es el exdecano del Tecnológico de Artes de Borarango, que es muy amigo de mi familia desde muy chiquita. Fue el que me dijo, yo tengo una persona muy buena que te puede ayudar con los arreglos de música andina. Yo, súper. Entonces me pasó el teléfono de Leo, así nos conocimos. Y conversando con Leo, le dije, Leo, qué bueno que me hicieras estos arreglos de estas canciones. La primera canción que monté con el grupo fue una canción de María Isabel Saavedra que se llama María de Madrugada, que pues la estimo muchísimo, además que ella se la dedicó a la mamá que se llama María, y mi mamá también se llama María. Entonces listo, montamos ese repertorio súper lindo y fuimos al primer festival, como por ir nomás, pues como vamos a ver cómo es eso de la música andina, quiénes van, músicos súper tesos, qué géneros tocan, bueno, qué ritmos tocan. Entonces nos fuimos para allá al Festival de Antigua le Canta Colombia, y como sin ninguna expectativa, fue una experiencia súper bonita, y cuando gané, entonces yo como que, pues sí, y me gustó porque dijeron, por ejemplo, el director dijo como, ¿tú por qué no habías venido? ¿Por qué te habías demorado tanto? Y yo dije, no, pues, primero porque pensé que estaba muy vieja, pero no estoy vieja, y segundo, porque yo dije, no, pues ahí debe haber gente muy tesa, y luego me di cuenta, pues que no, que me suena bien, que a pesar de que soy cantante lírica, la música andina me suena muy bien, me gusta mucho, la siento y la puedo transmitir. Entonces, esa es una anécdota buena. La anécdota mala, no sé si contarla. Fue el año pasado. El año pasado que me sentí como en un festival de un colegio. De la reina, pues, de esos del concurso de belleza. De belleza, eso. Que fue en el Bambuco, que fue como incómodo porque le dieron el primer puesto a un grupo y luego dijeron como, no, nos equivocamos, perdón, el primer puesto es para otro. Entonces, anécdota positiva. Bueno, imagínate que el 7 de junio del 2012 fui padre. Eso era un jueves. Salomé nació a la 1:20 de la tarde. Y yo tenía un vuelo para Cali. Esa misma noche tenía para Cali porque iba a concursar con Juliana Escobar para el Mono Núñez. Yo salí del hospital, pude ver a Salito cuando la subieron. Yo la pude ver como 2 horitas, una cosita nada, como entre las 4 y las 6 de la tarde pude verla, 2 horas. A las 6 tuve que salir de una. Cogí un vuelo, me fui para Cali, de Cali para Ginebra, para el Mono Núñez. Nosotros nos presentamos el día viernes, el sábado también nos presentamos y el domingo ganamos. Mejor obra inédita con la obra colombiana y mejor solista. Ya después el lunes ya nos vinimos para Medellín, yo la vi súper grande a ella, después de pasar 4 días, después de verla toda feíta, como salimos así como de feos. Pero cada día que pasa, sí, claro, lo que pasa fue que yo no la vi crecer en esos 4 días. Entonces, digamos que puede ser positivo y a la vez como de reflexión, uno hasta dónde deja hacer cosas como tan importantes como por un compromiso. Entonces no sé si eso vuelve pues a pasar, yo creería que no lo hago. O sea, el hecho de estar con mi hija, de estar con ella, más no salir a las 2 horas de un viaje.